organizo yo. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar esta última mesa de las jornadas. Mi nombre es Enrique Granados, trabajo como gerente de investigación clínica en Merck y tengo experiencia en investigación clínica de 8 o 9 años. La idea de esta mesa era exponer las diferentes perspectivas de diferentes actores involucrados en la investigación clínica, desde la industria farmacéutica por un lado, los comités éticos por otro, los investigadores, o lo que se ha dado en llamar antes investigación independiente, y por otra parte el papel de la administración. Lamento comunicarles que Pilar Viedma me escribió anoche un correo electrónico diciendo que por motivos familiares no podía acudir y me pidió que le transmitiera sus disculpas.
Yo voy a empezar haciendo una exposición muy corta de 5 o 7 minutos para intentar sacar algunos temas provocativos para cada uno de los actores que rodean la investigación clínica en ensayos clínicos, y luego ya les daré la palabra a mi resto de compañeros de la mesa. Bueno, lo primero, supongo que hay mucha gente de comités éticos aquí, digamos, de alguna manera, de cara a Antonio Velázquez, que va a ser quien me siga a continuación, pues apuntar unos pocos datos, ¿no? Estos son los datos que Farmaindustria ha recopilado sobre la actividad de los comités éticos de referencia por cada una de las comunidades autónomas, donde, de alguna manera, sí que llama la atención que hay una concentración, pues probablemente en Madrid y Cataluña, a continuación seguido de Andalucía, ¿no? A la hora de provocar un poquito la discusión después, quería traer a colación este artículo que salió publicado en JAMA el año pasado, donde venía a Grady, que era a su vez participante o miembro de comités éticos de investigación clínica durante muchos años, escribió un editorial provocador titulado «Si protegían los participantes, los comités éticos protegían de verdad los derechos de los participantes en ensayos clínicos», ¿no? Y él afirmaba que los comités éticos debían ser mucho más fuertes, mucho más independientes, mucho más con un conocimiento cada vez mayor, pero que todo esto debería sustentarse en evidencia y que faltaban métricas para medir la actividad de los comités éticos en Estados Unidos. Otro artículo provocador que salió en el New England el año pasado se refería a aquellas situaciones en las que muchos protocolos de investigación son revisados por multitud de comités éticos, y esto creo que es algo que todos tenemos en mente, ¿no? Y ellos afirmaban, el autor de este artículo, que no solamente es un problema esto de costes y de tiempo gastado a lo mejor no productivamente, sino que con estas revisiones múltiples no se garantizaba que la protección de los sujetos en investigación fuera la óptima, ni tampoco que el resultado de investigación fuera el óptimo, ¿no? Y, por último, un articulito pequeño publicado en el Lancet de este año sobre el tema de los consentimientos y cómo la exención otorgada o no otorgada por comités éticos pues podía redundar en beneficios o perjuicios para los pacientes participantes. Y esto es un estudio promovido por el Medical Research Council en el Reino Unido. Era el ensayo CRASH, que era un ensayo multicéntrico randomizado en adultos politraumatizados, ver si tranexámico, que es un inhibidor de la fibrinolisis y que por tanto podía evitar ciertas hemorragias, frente a placebo, era mejor para la supervivencia de los pacientes. Ocurrió que unos comités éticos otorgaron la exención del consentimiento, puesto que era un fármaco que podía usarse de rutina a menudo, pues había habido otro ensayo previo, que era el ensayo CRASH, en que se había testado algo similar con uso o no uso de corticoides en situaciones de emergencia. Unos comités éticos otorgaron la exención del consentimiento, otros no. Esa demora en la obtención del consentimiento informado venía a significar pues una demora de 1 hora y media en el comienzo del tratamiento, y el subanálisis posterior demostró que esa demora en el análisis en el inicio del tratamiento hacía que hubiera una proporción de pacientes que se beneficiaran del tratamiento menor e incluso un riesgo de muerte. Bien, si tuviera que poner 2 o 3 diapositivas provocativas para las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, eso es muy fácil porque yo trabajo en una de ellas y tenemos en mente una serie de problemas muy importantes de lo que es la investigación clínica, ¿no? Quizá no hay diapositiva que resuma mejor el problema de la investigación clínica actual que esta, que es una representación de los fármacos nuevos que salen en los últimos años y las inversiones que requieren, ¿no? Y mientras que las inversiones veis que siguen creciendo, el número de fármacos que llegan al final a los pacientes está prácticamente plano.
Y también quería traer a colación estas dos publicaciones en revistas divulgativas no especializadas. Una era el The Economist y otro era el Fortune, digamos, no muy complacientes con cómo se estaba abordando la lucha contra el cáncer, ¿no? Y quejándose de que se les había prometido hace tiempo, bueno, lo de las armas biológicas, el ir directamente a la diana terapéutica, no quimioterapia muy especializada, y sin embargo no parecía progresarse. Ambas publicaciones eran críticas con cómo se estaba haciendo la lucha contra el cáncer, pero llegaban a conclusiones aparentemente opuestas. En una de ellas, en el The Economist, venía a decir que se conoce poco de las dianas terapéuticas y que por qué unos fármacos, bueno, y ponían algún ejemplo de algún fármaco nuestro de Merck, como puede ser Erbitux, la expresión del receptor de crecimiento epidérmico no influye en la eficacia de los anti-EGFR en cáncer de colon y en cáncer de cabeza y cuello, pero sí que influye en el de pulmón, y ponía un ejemplo claro de insuficiente conocimiento de las dianas. La otra revista, la revista Fortune, en cambio venía a decir lo contrario, que es que gastamos demasiado tiempo y dinero conociendo las dianas, ¿no? Y que hay muchas veces que no se sabe muy bien por qué funcionan al final los medicamentos. Lo importante es que funcionen, y que lo que nos pasaba era que testábamos pocas combinaciones de fármacos por problemas legales entre compañías. Si hubiera que resumir en dos palabras, en dos retos fundamentales del I+D farmacéutico actual, el primero de ellos tiene que ver con la primera diapositiva, es decir, hay que intentar disminuir los costes de lo que es la investigación. No se puede seguir aumentando los costes y para no producir más fármacos, pero el segundo es tan importante como el primero. La I+D farmacéutica tiene que ser capaz de sacar fármacos que aporten valor a la sociedad. Es decir, cada vez va a ser más difícil la financiación de productos llamados Me Too, y lo que se necesita es dar valor a estos fármacos que salen, ¿no? En cuanto a investigación independiente, que el doctor Manuel Lubián nos hablará de ella, bueno, pues he traído a colación este artículo ya publicado hace varios años, quejándose de las directivas europeas nuevas, en su momento eran nuevas, ya no son tan nuevas, del año 2001, que elevaron los estándares de calidad de investigación clínica. Esa elevación de los estándares de calidad, a lo mejor la industria pudo abordarlos, e investigación independiente se hizo más difícil. El que la investigación independiente sea más difícil, desde luego, no nos beneficia nada a la industria farmacéutica. Es decir, nosotros somos los primeros en que nos gustaría dar servicio a investigadores independientes, y, de hecho, nosotros, pues ahora mismo en Merck tenemos como unos 30 proyectos en los que el promotor no es Merck, sino es el investigador o grupo cooperativo o sociedad científica o fundación, pero distinto de nosotros. Este artículo venía a decir que se habían doblado los costes, que faltaban guías de cómo abordar esta investigación independiente, faltaba armonización de las leyes europeas y, bueno, supongo que también nacionales dentro del Reino Unido, y supongo que esto, pues, es algo que los investigadores independientes lo tienen en mente ahora mismo. Esta diapositiva la voy a pasar porque está cogida directamente de la página web del CAIBER con su misión y objetivos. Y antes se ha hablado de ello, se ha hablado de que no solamente entre su misión está el apoyo a la investigación llamada comercial o no comercial, y estamos deseando ver hasta qué punto también puede ayudar a determinados cuellos de botella en mejorarlos, ¿no? Si tuviera que hacer algunas reflexiones sobre la investigación independiente desde un punto de vista del Departamento Médico de la Industria, yo diría que es una excelente herramienta ética para seguir el desarrollo de fármacos una vez que se han comercializado, aumentar el conocimiento de los mismos, aumentar el ciclo de vida del producto, darle a la sociedad, en este caso representada por los investigadores o por los grupos cooperativos o por la universidad, parte de lo que pide de conocimiento de uno de los fármacos, pero también diría que no sirve para cualquier médico que tenga una buena idea, porque, desgraciadamente, y cada vez eso va a ser así, una infraestructura mínima se va a requerir, ¿no? Se necesita que al final contractualmente estén claras las responsabilidades del promotor, de alguna manera especifique un documento legal como un contrato cuál es el promotor del estudio. Las necesidades logísticas son muy variadas, desde muy simples como pueden ser estudios unicéntricos a absolutamente complejas como pueden ser multicéntricos o multinacionales, ¿no?
El factor clave de éxito, hay veces que a mí me lo preguntan y dicen, bueno, si crees que este estudio va a seguir adelante o no va a seguir adelante, yo siempre digo lo mismo, depende al final quién sea el promotor y su capacidad de liderazgo y su capacidad de no solamente ocurrírsele una idea buena un día, sino seguir persistiendo y perseverando en ella a lo largo de 4 o 5 años, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, muchas veces el cuello de botella inicial a veces es la firma del primer contrato que diga quién es el promotor, ¿no? A la Administración, si tuviera que ponerle algo, y siempre es difícil intentar ser provocador con la Administración porque al fin y al cabo nosotros dependemos de ella, simplemente una diapositiva diciendo que parece que vamos mejorando en los tiempos de convergencia en cuanto a firmas de contratos con la Unión Europea. Y luego, no relacionado con ensayos clínicos como tal, pero sí con estudios observacionales, que al fin y al cabo es algo muy desde el punto de vista de investigación biomédica es también importante. Pues quería traer este documento de preguntas y respuestas que la Agencia Española de Medicamentos pues emitió hace unos meses para clarificar todo el tema de los estudios observacionales, ¿no? Entonces, claro, las primeras preguntas que hay, que intentaban respondernos a cuál es lo que tenemos que hacer en cada momento, aclaraban muy poco. Y os he subrayado un poco ahí en amarillo dónde están las discrepancias. En caso de contradecirse con la normativa autonómica, ¿cuál prevalece? Pues no lo sabemos. ¿Cómo deben actuar los promotores hasta que las comunidades autónomas y centros dicten instrucciones para aplicar la orden de estudios observacionales? Pues nos remiten a las comunidades autónomas. ¿Existe un plazo aproximado para la adaptación legislativa de esta nueva orden por parte de las comunidades autónomas? Al final, lo que subrayamos es variable y depende de cada comunidad autónoma. Es decir, esto viene a ser pues como salir de excursión a la montaña, perderte y decir por dónde se va, y tira para allá y cuando llegues preguntas. Entonces, yo ya con esto he acabado mi introducción. Al final, pues me quedo con estas dos citas que siempre me gustan, ¿no? La primera es de Edison, diciendo que la innovación es un 1% de inspiración y 99% de transpiración. Luego, al final, después de algo que se te ocurre, hay que seguir trabajando. Y la segunda es de un político que venía a decir que las grandes obras se consiguen no a base de fuerza, sino de perseverar. Y era el ejemplo que os ponía antes de ensayos que duran 5 o 6 años y hay que seguir perseverando como el primer día, ¿no? Y como foto, pues he querido poner esta de los coquineros de Huelva, que también tienen que hacer perseverar y buscar las coquinas que luego tanto nos gustan. A continuación voy a presentar a Antonio Velázquez, que es médico preventivista, es el secretario del Comité Coordinador de Investigación Biomédica en Andalucía y lleva trabajando muchos años en investigación clínica y en la Consejería de Salud. Además, es presidente del Comité Coordinador de Estudios Observacionales y podrá hacer algún comentario sobre estudios observacionales también. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es que es un auténtico placer y muy divertido estar con vosotros pues, en unas jornadas más, ¿no? Estas son ya las quintas jornadas. Y bueno, pero antes de empezar mi intervención, que no tiene en absoluto la orientación que podría esperarse hablando del Comité de Ética de la Investigación, de los ensayos clínicos, de la actividad, yo me voy a centrar fundamentalmente en complementar lo que el presidente de nuestro comité ayer explicó sobre las herramientas que nosotros tenemos que aplicar a los casos concretos que se nos van presentando. Fundamentalmente me voy a dedicar en esta exposición a que veáis o a explicaros los pasos que hemos dado para la acreditación de los comités, qué se espera de los comités y cuáles son los recursos y las incertidumbres que tenemos para llegar al objetivo que pretendemos. Pero yo no quiero dejar sin responder algunas de las preguntas que Enrique ha dejado sobre la mesa sobre los comités, el comité de referencia, comité coordinador y estudios observacionales, porque creo que nos afectan algo. Y, bueno, me gusta entrar en este debate además, con lo cual, aprovechando que disponemos un poco más de tiempo, pues voy a entrar en estas preguntas. Mira, disponemos de un comité coordinador que realmente pues, no ha suscitado las expectativas que en él se tenía, con lo cual los comités de ética, los comités de ensayos clínicos, los comités éticos de investigación clínica han estado actuando a nivel nacional con una
descoordinación importante y que han funcionado fundamentalmente gracias a las propias iniciativas y de los propios miembros de los comités y de los propios comités. Eso es verdad. Pero has presentado una primera transparencia que es una posible evaluación de los comités en función de si son o no son comités de referencia. Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía y desde el propio Comité Autonómico de Ensayos Clínicos, nosotros siempre hemos planteado que el actual sistema de elección de un comité de referencia, desde nuestro punto de vista, es absolutamente inadecuado, porque se basa en la elección del propio promotor de quién es el que elige. Con lo cual, eso tiene una distorsión importante en la que no voy a entrar, pero se puede decir que, espero que me entienda, que el evaluado elige quién le evalúa. Con lo cual, eso es permitirme que os comente una pequeña perversión que podría tener unas implicaciones importantes. Nosotros somos absolutamente partidarios del reconocimiento mutuo de los dictámenes de los comités. Es decir, el actual sistema que funciona, porque no has mencionado como problema el tiempo que los comités tardamos en dar un dictamen, que son 60 días y que ya no es problema. Ya nunca se habla o se habla menos de que si tardamos mucho, tardamos poco en dar nuestros dictámenes. ¿Podemos tardar menos? Pues por supuesto que sí, se puede tardar menos, podemos mejorar nuestro funcionamiento, pero ya no es el problema. El problema son los contratos. Se ha trasladado al paso siguiente. Por tanto, entendemos que la evaluación de un comité, si es o no de referencia, no es adecuada. Somos partidarios del reconocimiento mutuo siempre y cuando exista un acuerdo entre los comités de cuál es el sistema de elección de ese comité. Y de esa manera, pues nosotros lo asumiríamos, creo que lo asumiríamos todo, pero el sistema actual no lo permite. Y también somos partidarios de un sistema de evaluación de la calidad de los comités, no en función del número de proyectos que ven, el número de veces que son de comité de referencia, sino en función de la calidad, es decir, del proceso y de los resultados, no de si esos comités disponen o no disponen de una serie de requisitos o medios puramente estructurales, sino también de funcionamiento. Es algo que tampoco ha sido asumido y que, por tanto, bueno, pues lo tenemos encima de la mesa y creemos que sería la buena forma de ver si los comités estamos o no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El sistema, ha mencionado la necesidad de que los comités sean independientes. Yo hablo de mi comunidad autónoma. Nosotros somos nombrados por la autoridad que en cada momento corresponda, dependiendo si es el comité coordinador o si son los comités locales. Y a continuación nosotros tenemos que ser absolutamente autónomos e independientes. ¿De quién? Del que promueve y del que nos nombra. Esa situación en Andalucía se da con una absoluta realidad. Y realmente no existe ninguna interferencia. Nosotros no vivimos en una burbuja, nosotros vivimos en un sistema. No podemos estar apartados de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero que la independencia y la autonomía de nuestro funcionamiento, eso es claro y evidente, y desde luego no se puede poner sobre la mesa porque sería inadecuado y seguramente incierto. Y ya con respecto a los EPAs que has comentado, hombre, yo en mi calidad de presidente del Comité de Coordinación de Estudios Observacionales, que es un comité creado a nivel nacional en el que participan tanto las comunidades autónomas como con un representante, como igual el número de representantes de la Agencia Española de Medicamentos, la Orden SAS es un gran mérito. Creo que es un paso importante en lo que ha sido organizar, al menos en un inicio, lo que era un campo que estaba absolutamente desorganizado. Te puedo decir que en Andalucía existen unos requisitos que son exactamente los mismos para presentar un estudio que en Cataluña o en Madrid. Después, cada comunidad autónoma, lógicamente, dentro del ámbito de sus competencias, y teniendo en cuenta que estamos hablando de estudios muy sensibles, pues se va adecuando a sus necesidades o a sus maneras de entender cómo deben hacer esos estudios. Pero lo que es el procedimiento se ha regulado. Insuficiente, por supuesto. Que tiene carencias también. Pero que ha sido un paso que creo que debe valorarse, pues yo creo que sí que es necesario porque es la primera vez que se ha regulado algo en España con respecto a ese tipo de estudios. Bueno, y ya empiezo lo que es mi presentación. Y mi presentación, estas son las quintas jornadas. Algunos no sé si habéis estado desde la primera, que fue en Úbeda, y lo que sí que seguramente habréis notado es un cambio fundamental en lo que era la orientación de estas jornadas. ¿Os acordáis? Las tres primeras, que fueron Úbeda, si no me equivoco, Córdoba y Sevilla, estaban orientadas fundamentalmente a los comités de ensayos clínicos, en la cual nos reuníamos los miembros de los comités y debatíamos fundamentalmente sobre nuestros problemas y sobre cómo seguir avanzando en algo que es absolutamente dinámico.
A partir de las jornadas de Málaga, las anteriores a estas, ha habido un cambio sustancial. Es decir, ya no estamos hablando solamente de ensayos clínicos y no solamente hablamos de nosotros, sino que estamos hablando de un entorno en el que nosotros nos encontramos y algo mucho más que solamente ensayos clínicos, que es importante y que se ha hablado durante todas estas jornadas porque es un aspecto importante de la investigación y que está muy regulada y que tiene muchos requisitos. Pero nosotros teníamos que seguir avanzando en esto. Es decir, nos encontramos en un momento de cambio trascendente. Pero es que en investigación biomédica el cambio es continuo. Si no te adaptas a este cambio, seguramente te quedas atrás y te haces absolutamente ineficiente y posiblemente inadecuado para lo que tú tenías que realizar. Pero es que si hablamos de ética, si hablamos de ética aplicada a la biomedicina, pues si no avanzas y si te quedas donde estabas, efectivamente no estás cumpliendo con tu obligación. Nosotros como comité y las personas encargadas de regularlo con la obligación que tienen de abordar esta materia. Por tanto, nosotros vivíamos muy bien, en el sentido profesional de la palabra, porque teníamos un marco, teníamos un paraguas que nos estaba cubriendo y en el que, después de muchos años de trabajo, pues habíamos conseguido llegar a un entente más o menos adecuado en el que todos sabíamos en qué marco nos encontrábamos. Bien, estábamos a gusto, disfrutábamos de nuestro trabajo, pero realmente llega un momento en que había algo de nuestro trabajo que no se estaba haciendo, o por lo menos no se estaba haciendo conforme estábamos obligados, que era la Ley de Investigación Biomédica, que nos dice que no solamente los ensayos clínicos o estudios observacionales con medicamentos tienen que ser vistos por un comité de ética, sino cualquier estudio de investigación biomédica que se realice en personas o su material biológico requiere del dictamen de un comité, y eso no se estaba haciendo así. Es verdad que se estaban viendo los estudios, estaban nuestras subcomisiones de investigación que hacían su papel, lo hacían francamente bien, pero no era lo que realmente se estaba pidiendo a las autoridades sanitarias que hicieran y a los comités tampoco. Con lo cual nos encontramos con un nuevo marco, que es el Decreto 439/2010. La Comunidad Autónoma de Andalucía es justo reconocer que en materia de ética ha estado siempre en vanguardia, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Con el Decreto 232, el nuestro, se opta por un modelo de comités coordinados por otro comité, un modelo que en España era novedoso, criticado, pero que realmente al final se ha visto que al menos tiene alguna utilidad porque ha sido un modelo que de alguna forma ha sido, la palabra no es copiado, pero sí que ha sido utilizado por otras comunidades autónomas para utilizar un sistema más o menos parecido al nuestro. No fuimos el primer comité autonómico que coordinaba porque había otros que ya lo hacían, como era, por ejemplo, el de Madrid. Pero en este caso, en el que nos trae ahora, sí que somos la primera comunidad autónoma que transformamos los CEI, los transformamos en CEI. Y esto a nosotros, los que tenemos que desarrollar esto, nos causa incertidumbre. Si ahora mismo, cuando estás hablando con los compañeros y nos estamos viendo por aquí, pues estamos todos preocupados. Oye, ¿y con esto qué se hace? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Hay que tener cuidado. Nosotros somos comité de ética, prudencia. Yo creo que eso tiene que ser nuestro principal objetivo, ser prudentes con lo que hacemos, cumplir lo que tenemos que cumplir, pero sobre todo ser prudentes. Es una cosa importante. Y lo que debemos hacer esta incertidumbre, utilizarla para llegar a alcanzar aquello que nosotros queremos alcanzar. Por tanto, ahora mismo está en nuestras manos, en la mano de todo el colectivo de investigadores, de los 102 profesionales, pero fundamentalmente de las personas que integramos estos comités de ética de la investigación recientemente acreditados, está en nuestras manos desarrollar esto. Por tanto, nosotros somos los responsables de que esto funcione en la medida de que a nosotros nos corresponda, evidentemente, de que esto funcione de una forma adecuada, conforme a nuestras obligaciones. Bien, entonces, con esta incertidumbre lo aprovechamos y vamos a construir cuál es nuestro futuro. ¿Por qué? Porque, primero, los CEI han dejado de ser algo más que los comités locales de ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Ya no son los comités locales. Tenemos unas nuevas competencias. Ya no solamente vemos medicamentos. Tenemos que ver cualquier proyecto de investigación en personas, que ya veremos a qué se hace referencia con investigación en personas. Por tanto, no somos los herederos de los comités locales de ensayos clínicos, a pesar de que ha sido un modelo que nos ha servido de base. Somos algo más. Tampoco somos, los CEI tampoco son las comisiones de investigación, que realizaban una tramitación de todos esos proyectos, fundamentalmente, no lo voy a explicar porque además yo no pertenecía, tenemos gente en nuestro comité coordinador y en los comités de centro que saben mejor de esta materia y son los que nos tienen que indicar cómo tenemos que resolver este problema, pero los CEI no son las subcomisiones de investigación tampoco, es algo más.
Por otra parte, a los comités locales de ensayos clínicos a veces se les ha podido criticar que son unos comités extraordinariamente técnicos, olvidando otros aspectos que son fundamentalmente relevantes. Nosotros somos comités de ética. Nuestra principal función es la salvaguarda de los derechos de las personas que están sometidas a investigación. Esto no lo perdamos de vista, ¿de acuerdo? El decreto refuerza este concepto de una manera clara y evidente. Después, el refuerzo de conceptos de red. Hemos trabajado como comités, los comités de ensayos clínicos hemos trabajado de una forma coordinada y ahora trabajamos como una red de comités. Es un paso que tenemos que dar más hacia adelante. Y después un concepto que es fundamental, que es el de especialización, que se mencionó en algunas de las mesas que hubo ayer. Un comité posiblemente no pueda saber de todo lo que le llega, por tanto tenemos que especializarnos en alguna de las materias porque es difícil dar respuesta a ese tipo de estudios. Por tanto, este concepto es también importante, que ya veremos cómo lo vamos a desarrollar o cómo podemos desarrollar. ¿Y para qué? Para dar respuesta a cualquier proyecto de investigación y de una forma coordinada, única, homogénea y ágil. Estamos en la mesa de dinamización, ¿de acuerdo? Por tanto, el dictamen ético es necesario, pero ¿cómo hacemos esto de una forma ágil? Es decir, tenemos que tener el dictamen, pero ¿cómo conseguimos que realmente no sea un inconveniente al investigador y, como muchas veces nos han dicho, que esto es imposible, que esto no sale, que esto no se puede hacer así? Esto lo vamos a hacer nosotros, pero como nosotros realmente creamos que es conveniente. Tenemos que hacerlo, pero de forma homogénea y fundamentalmente ágil, sobre todo de utilidad para aquellas personas que quieran desarrollar investigación, que es un trabajo a veces bastante complicado. Bueno, ¿qué recursos tenemos para llegar a conseguir esto? El primer recurso que tenemos son los comités de ética. A nosotros se nos da, por parte de la Dirección General, ha tenido unas reuniones en cada una de las delegaciones provinciales, se nos da un mapa de comités de ética de la investigación y nosotros nos ponemos en funcionamiento para llegar a conseguir su acreditación. Lo primero que veis es que desaparece, si recordáis, las tablas que nosotros presentábamos de comités de ensayos clínicos, lo primero que desaparece es el ámbito. ¿Os acordáis que hemos hablado del concepto de especialización que va ineludiblemente unido al concepto de comunidad autónoma, al concepto global, y hemos hablado también del concepto de red que va unido al concepto global? El ámbito es Andalucía. Por tanto, todos los comités tienen un ámbito autonómico, ya no solamente el comité coordinador, sino todos. Lógicamente, cada comité presta una especial atención a su área, lógicamente, a su área asistencial. A continuación, un cambio en la denominación. Nosotros aquí hemos cogido, esto es muy reciente, de tal manera que nos ha dado poco tiempo de elaborarlo, pero creemos que era interesante que lo tuvierais. La denominación cambia porque ya no son comité de Torrecárdenas, ya no es comité de Puerta del Mar, sino que cambian a su área de actuación. Porque no es el comité del centro, del hospital, sino que es el comité que abarca todo el área. Y aquí tenéis las distintas denominaciones que ya se irán ajustando, ¿de acuerdo? Y tenemos estos 15 comités. Y a continuación, un aspecto importante que tenemos es la composición. Hemos pasado de unos 202 componentes a 335. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos que dar respuesta a una serie de preguntas para las que tenemos que tener personas suficientes para dar esa respuesta. ¿Qué es lo que nosotros hemos dado? Son muchos Virgen del Rocío, que es el que tiene más 31. Bueno, es que Virgen del Rocío tiene una carga investigadora importante y tiene que tener una profesionalización o conocimiento de las personas en función de aquello a lo que tiene que dar atención. Es verdad que podemos recurrir a personal experto, por supuesto, y seguramente se hará, y de hecho se hace, pero que tú, dentro de tu propio comité, sí tienes que tener personas expertas. En definitiva, 335 personas, que es un volumen pues importante, y que se les ha transmitido la idea de que los comités de ética son comités donde se trabaja mucho, que no son comités deliberativos, que son comités que opinan y son comités que deciden sobre la investigación que se hace o no. ¿De acuerdo? Lo elaboramos, pues, antes de venir para acá, una aproximación, bueno, no está muy detallado, de cuáles las características de las personas que se han acreditado en cada uno de los comités. De esos 335, siguen siendo, lógicamente, el mayor número los profesionales en medicina, porque estamos en investigación biomédica, pero si lo comparamos con los comités de ensayos clínicos, que es nuestra referencia, aunque no somos los comités de ensayos clínicos, insisto, vemos que hay una mayor participación en enfermería. Antes prácticamente había 14 o 15 o 16 enfermeros y han pasado a 51. Con lo cual, ¿por qué? Pues porque es que en enfermería se realiza investigación. Y en enfermería
participa en la investigación y, por tanto, tienen que ser también partícipes de esa valoración. Farmacia, 34, que también se incrementa porque sabéis que hay un farmacéutico de atención primaria y un farmacéutico de hospital en cada uno de esos comités. Por tanto, hay 4 farmacéuticos más de lo que la norma podría exigirnos. Profesionales en Derecho hay 19, también está obligado. En este caso existen también 4 más. Y después hay otro grupo de personas que está aquí desarrollado un poquito, que nos hace que yo os adelanto que hay 42 ajenos a las profesiones sanitarias, que es un 12%, creo, con lo cual también se incrementa el número de ajenos en comparación a lo que había en los comités de ensayos clínicos. No voy a decir por qué, creo que es una evidencia, pero también es una evidencia que son comités que valoran protocolos y proyectos y, por tanto, tiene que existir ese equilibrio que se dijo ayer entre científicos y no científicos. Bueno. Tenemos recursos de los comités, tenemos el recurso de las personas y ¿cuáles son los recursos? Los medios técnicos. Los medios técnicos que tenemos para ver cómo agilizamos y homogeneizamos el procedimiento, disponemos de unos antecedentes. Uno que es Panakeia, que es el sistema, la plataforma para ensayos clínicos, una plataforma muy concreta, muy específica, no aplicable a otro tipo de estudios, pero que, hombre, pues sirve con sus inconvenientes, pero bueno, creo que está correcta y podemos fijarnos en el funcionamiento de Panakeia. Podemos fijarnos también en otras herramientas que existen, concretamente la Fundación Progreso y Salud, que es la página web Investiga Más, que la ha comentado en la mesa anterior, y también nos fijamos a nivel internacional si existe algo de lo que nosotros pretendemos. Y vimos que en el Reino Unido está la plataforma ELIRAS, que es la que tenéis aquí abajo, que ahí lo que se hace es lo que nosotros pretendemos hacer, que no es otra cosa que es una plataforma que permita el registro de toda la investigación que se realice en Andalucía, en este caso en el Reino Unido, y que de esa plataforma se distribuya a cada uno de los entes implicados, de tal manera que toda persona que haga una investigación lo único que tiene que hacer es acceder a esa plataforma de sencillo uso y sencillo manejo, meter su proyecto y ya se encarga la plataforma de marcarle todos los pasos que tiene que realizar. No tiene que enviarlo a ningún sitio, excepto incluirlo en Panakeia, en esta nueva plataforma. ¿Problema que tenemos con esta plataforma? Hombre, pues que nosotros pensábamos tenerla prevista a final de este año. Por problemas que no se nos escapan a todos, pues hay dificultades. Ha habido ciertas dificultades en que está licitado el proyecto, ciertas dificultades en liberar el presupuesto para financiarlo. Pero por parte de nuestra Dirección General, por parte de nuestra Secretaría General de Calidad, existe un interés extremo porque considera que esto es una herramienta fundamental y se va a liberar ese dinero, pero es un retraso. Es un retraso y entonces contábamos con una herramienta que no vamos a tener posiblemente hasta dentro de 9 o 10 meses. Y en esos 9 o 10 meses tenemos que trabajar en aquellas competencias que nosotros tenemos que hacer. Este recurso, este medio técnico, este portal de ética de la investigación en Andalucía, como lo denominamos cotidianamente entre nosotros, sería, como os he comentado, una plataforma de uso de todos los usuarios, de todos los usuarios implicados en algo del procedimiento de este proyecto. Es decir, se incluye, lo recibe la Fundación o lo incluye la Fundación hace el procedimiento que tenga que hacer, los comités hacen el procedimiento que tengan que hacer y los gerentes o responsables hacen el procedimiento que tengan que hacer. Por tanto, entendemos que es una herramienta que no existe actualmente y que es una ayuda importante para los investigadores. Los objetivos, bueno, pues el objetivo es pues un registro integrado de la investigación que se realiza en Andalucía y sobre todo un soporte para aquellas personas que tengan que hacer algún tipo de actuación sobre ese proyecto, por supuesto, incluidos los investigadores. Y aquí el siguiente apartado es los recursos técnicos administrativos. Mira, nosotros tuvimos ayer una reunión del Comité Coordinador para marcar unas pautas en Andalucía, prudentes, mínimas, que nos permitan funcionar durante todo este periodo. Os la vamos a transmitir la semana que viene, una vez que se corrijan algunas cosas que se han hecho, os la vamos a transmitir, pero tenemos 2 bloques claramente diferenciados. Uno en definitiva es lo que conocemos y otro es pues lo que conocemos menos, que está aquí debajo. ¿De acuerdo? Lo que está aquí arriba, creemos que no existe gran problema en lo que es su aplicación. Estudios con metodología de ensayos clínicos,
Hay un procedimiento, que no insisto en cuál es. Los estudios autorización, posautorización observacionales tienen un procedimiento que tampoco insisto, y con productos sanitarios tampoco. Pero, sin embargo, en los estudios aún no coordinados hay un volumen difícil de determinar, difícil de clasificar y, sobre todo, difícil de saber cuál es la ruta que tiene que seguir para llegar a ser evaluado. Aquí lo primero que hemos pensado es que tiene que haber un procedimiento simplificado y transitorio de esta situación. Primero, plantear una documentación mínima, un proceso de coordinación, clasificación y ponderación. Pero no voy a insistir porque en las actuaciones futuras voy a insistir más sobre todo este procedimiento. ¿Qué es este? La hoja de ruta. La hoja de ruta, esta primera página, es lo que ya se ha hecho. Lo que ya se ha hecho empezó el día 27 de enero con una reunión con los responsables de los centros donde se iban a ubicar los comités de ética de la investigación. Y finalizaba el 15 del 5 con la acreditación de todos los 6. Los 15 comités de ética de investigación en Andalucía están acreditados. ¿De acuerdo? Lo hemos acreditado antes del tiempo que la norma no lo permitía. Ha sido un proceso, hombre, yo me atrevería a decir fluido. Ha tenido sus inconvenientes, en algunos lugares más que en otros, por supuesto, pero al final se ha conseguido de una forma bastante cómoda, bastante ágil, porque hay mucha gente que tiene mucho interés en que esto salga para adelante. Y estas son las actuaciones futuras. Las actuaciones futuras son las siguientes. Primero, como esto está hecho antes de estas jornadas se integran dentro de lo que es esas actuaciones de coordinación o de intercomunicación entre los miembros de los comités. Por tanto, esto es una actuación de coordinación. A continuación, hay una reunión extraordinaria del CEBA que se realizó ayer, en la cual aprobamos un reglamento que sirva de base a todos los comités de ética de centro, que enviaremos la semana que viene. Y un esquema no excesivamente amplio, de qué hay que hacer con todos esos estudios que aún no están coordinados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el reglamento lo elaboran los comités de centro, nos lo envían y a continuación se aprueba ese comité. Pero las rutas para los estudios aún no coordinados, nosotros el planteamiento que hacemos es lo ofrecemos, los comités de ética de la investigación de centros lo trabajan. En septiembre, por tanto, con un periodo de 2 meses o 3 meses, habrá una reunión en la Consejería de Salud con los presidentes de los comités de ética de la investigación. Se elabora un documento consensuado entre todos los comités y ese documento consensuado se aprueba en la reunión de coordinación que será en Antequera, a ser posible, en octubre. Los comités de ética de ensayos clínicos nos coordinamos cada 6 meses, los comités de ética de investigación seguiremos este procedimiento. Es decir, que no somos nosotros, el comité coordinador, el que va a determinar cuál es la ruta que sigue cada procedimiento o cuáles son las guías de evaluación de cada procedimiento. Seremos los 335 personas las que determinaremos cuál es el procedimiento. Y para eso, esta es la ruta que nosotros os proponemos y que, si os parece bien, llevaremos a cabo. También estamos pendientes de, junto con la escuela, aprobar unos cursos de formación, establecer unos cursos de formación, porque se ha incorporado gente que realmente necesita una formación no solamente en ética, que se dará, por supuesto, sino en qué es un comité de ética de la investigación y, fundamentalmente, cómo estamos organizados. Esto también lo tenemos previsto, que antes de que finalice el año, dar todos los cursos que hubiera que dar. Y, finalmente, esto es un poquito de publicidad. Dinamización no es solo hacer las cosas más ágiles, sino hacerlas más importantes. Esto es un poco el resumen de nuestra vida en los comités de ensayos clínicos, en la que nosotros hemos tenido una parte. Esto que ocurre aquí no ocurre porque los comités de ensayos clínicos lo hayan hecho, porque lo hemos hecho todos, las fundaciones, los investigadores, los centros, los promotores y los comités. Y esto no es otra cosa que es una valoración cualitativa discutible de cómo han ido evolucionando los ensayos clínicos que se presentan en nuestra comunidad. Cuando nosotros empezamos a tener un registro más o menos consolidado de los estudios que se presentaban en Andalucía, teníamos esta distribución de estudios que se realizaban en nuestra comunidad, en la cual veis que los fase 2 y fase 1 tenían un porcentaje aproximadamente del 20% y el 79%, 80% correspondían a estudios fase 3 y fase 4. Esto lo digo con muchas precauciones, porque claro, en los fase 4 se supone que los fase 2 y los fase 1 es una cosa un tanto especial, pero los fase 2 son los estudios que requieren una mayor especialización y formación de las personas que los realizan, y los fase 3 y los fase 4
podrían requerir menos especialización y, fundamentalmente, en los fase 4 podrían estar ocultos aquellos estudios que se han dominado de siembra. Es decir, que el objetivo fundamental del estudio no es otro que es sembrar ese medicamento. Por tanto, cuanto más se desplazara esta tabla hacia arriba, se supone que el resultado es mejor. Discutible, pero bueno, este es el resultado. Al final, vemos en 2009 y 2010, vemos cómo Andalucía, con un 35,5% en fase 2, se coloca a la altura, en lo que se refiere a la calidad de los estudios que se nos presentan, a la misma altura que las mejores comunidades autónomas consideradas en materia de ensayos clínicos. Estamos al mismo nivel. Es decir, se presentan tantos ensayos en fase 2 en nuestra comunidad en este año como en cualquiera de las mejores comunidades. Hay centros que, lógicamente, están muy por encima del 75%. Aquí estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Vemos que los fase 1 no terminan del todo de arrancar, pero es verdad que nosotros aquí no tenemos unidad de fase 1 para bioequivalencia de medicamentos, que es fundamentalmente donde está el peso de los fase 1. Pero si os fijáis, aquí ha habido un esfuerzo importante aquí, a pesar de todo, ¿verdad? Es verdad que bajan los fase 2, bajan un poco, bajan un 7% y se incrementan de una forma importante los fase 1. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, el impulso es de la Consejería de Salud. Hay una cantidad de estudios fase 1 que requiere una enorme formación y especialización que hace que, efectivamente, al cabo del tiempo y de estos años, esto es un dato que aquí está, pues esta barra se desplaza hacia arriba, con lo cual podría entenderse, siguiendo este criterio, que en Andalucía pues se presentan mejores estudios que cuando nosotros empezamos a registrar esta información. Y con esto, pues, doy por finalizada mi presentación y quedo a vuestra disposición para lo que queráis. A continuación nos va a exponer el doctor Manuel Lubián su visión de la investigación del lado de las sociedades científicas. Manuel Lubián es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, es tutor de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Cádiz, es miembro del Comité de Ética Asistencial de Cádiz y es presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Y él me ha insistido en que os comente que, además de todo esto, pasa consulta en el Centro de Salud Rodríguez Arias, con lo cual, digamos, nos explicará cómo compagina su función asistencial con su función investigadora. Bueno, mis compañeros y mis pacientes dicen que paso consulta de vez en cuando, cuando puedo y cuando me dejan. Bueno, ante todo querría agradecer al comité organizador y a los organizadores de la jornada el que me hayan invitado a poder compartir con vosotros algo que nos preocupa a todos los profesionales y que nos preocupa mucho a las sociedades científicas. De manera que cuando Rafa me llamó y me comentó que estaría interesado en contar conmigo, yo, de entrada me planteé que seguro que en la sala hay socios de mi sociedad que están mucho más capacitados para hablar de investigación. Yo no soy un experto en investigación, pero sí que tengo cierta experiencia en la gestión de sociedades científicas, de manera que en esa calidad estoy aquí. De entrada, me encanta cómo se ha titulado mi exposición, que es la opinión de una sociedad científica. Pero no quisiera que fuera únicamente la opinión de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia, ni siquiera de la Sociedad Española, que tiene el valor que tiene, sino que me gustaría exponer lo que yo creo, cómo creo yo que vemos las sociedades científicas, todos los aspectos que tienen que ver con la investigación biomédica y que, por tanto, forman parte de nuestra práctica clínica. Porque la primera reflexión es que no creemos que la investigación deba ser la guinda que pone la excelencia encima del pastel para que luego podamos acreditarnos como excelentes, sino que más bien tiene que ser un ingrediente más de la práctica clínica, de la buena práctica clínica, y mientras no seamos capaces de verlo así, creo que estaremos fracasando como sociedad científica y como profesionales. Bueno, esta presentación se la debo, lo reconozco, a mi amigo Paco Estremera. Llevamos 20 años, no solo ya en Medicina de Familia, en atención primaria, diciendo las mismas frases. Esta está recuperada de una presentación de hace 15 años, de una jornada de Medicina de Familia en Cádiz, pero desgraciadamente seguimos manteniéndola. Están absolutamente ajustadas a la realidad. El top 10, las frases más oídas en atención primaria, en Medicina de Familia, pues son las de siempre, no voy a dar la lata, pero seguimos planteándonos eso de que hay que fomentar la investigación, y hay que fomentar la investigación, lo cual es cierto, aunque de esos 15 años aquí, efectivamente, la situación ha cambiado mucho.
Si exploramos un poco las páginas de cada una de las sociedades científicas que están en la web, veremos que la investigación, y es algo que yo creo que debe enorgullecernos, forma parte, no es ya ni siquiera un compromiso moral, ético, profesional, sino que en la mayor parte de las sociedades científicas se convierte en un compromiso estatutario. En los estatutos de casi todas las sociedades científicas que hay en Andalucía se contempla la investigación como uno de los objetivos básicos de la sociedad. Y eso, bueno, pues es razonable, pero también es estimulante, aunque me gustaría poder decir que se incorpora a la realidad, que tampoco lo tengo tan claro. Nosotros, desde la sociedad andaluza, bueno, pues tenemos una vocalía de investigación cuya vocal sufridora está hoy con nosotros. Gracias a Beatriz Pascual, la vocalía de investigación tiene vida y podemos ir dando todo lo que los socios nos piden en cuanto a acceso a la mejor investigación. Tenemos algunos premios de ayuda a la investigación, que pensamos que es una de las condiciones que debe tener una sociedad científica en cuanto al apoyo, al impulso a la investigación, que veremos luego otras ideas que se nos plantean. Proyectos de investigación para residentes de medicina familiar y comunitaria, para que lo desarrollen durante el periodo de residencia. Nos parece esencial, y es cierto que el apoyo que hemos ido teniendo a lo largo de todos estos años por parte de las unidades docentes, como estímulo específico de la investigación en medicina de familia, los técnicos de las unidades docentes y los coordinadores han supuesto un revulsivo profesional excelente para la formación de nuestros residentes, de manera que ellos ya saben que tienen que acostumbrarse, que tienen que implicarse en la investigación desde su periodo de residencia. Y las becas para la realización de tesis doctorales, las becas Maribel Fernández. Sabéis que para nosotros Isabel Fernández fue algo más que una amiga, algo más que un socio, algo más que una compañera. Fue, entre otros, quien nos enseñó, quien nos demostró palpablemente que se puede investigar y se puede llevar a cabo una práctica clínica asistencial en el día a día, consiguiendo la excelencia en los dos. Pero no solo la sociedad, sino que otras sociedades, como no podía ser menos, la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial también tiene estatutariamente recogido su compromiso con la investigación y, de hecho, así se plantea en el Premio SADECA de Investigación en Bioética, que además me complace deciros que, en aras a alguna de las propuestas que luego os haré, hemos llegado a un acuerdo entre SADECA y SANFI para que, a partir de ahora, el premio de investigación sea conjunto entre las sociedades, que me parece que eso establece una buena vía para el futuro. La Sociedad de Medicina Interna, igualmente de forma estatutaria, pero ya con ellos hemos empezado a elaborar algunos proyectos de investigación. Este que iniciamos hace 5 años, el primero se llamó Gadita, y no es que yo sea de Cádiz, es que el grupo de hipertensión arterial. Y ahora estamos elaborando conjuntamente con otras sociedades científicas, con la Sociedad de Hipertensión, con Semergen y con la Sociedad de Cardiología, un proyecto de investigación muy ambicioso y que es verdad que nos va a llevar entre 3 y 4 años, pero que estamos muy ilusionados con ello por lo que supone de apoyo conjunto entre distintas sociedades a la investigación. Con los neumólogos estamos llevando a cabo también 2 proyectos de investigación muy potentes que los vamos a iniciar, la Sociedad Andaluza de Nefrología igual, la de Cardio, y hasta esta gente tan rarita de la Sociedad Andaluza de Bioética, es verdad que tienen recogido en sus estatutos el compromiso con la investigación en bioética en Andalucía. Yo siempre que me invitan a hablar en público como representante de mi sociedad científica, hombre, intento preguntarle a algunos compañeros, oye, ¿tú cómo ves esto de la investigación o cómo ves? Y lo cierto es que a lo largo de estas 2 últimas semanas, siempre que lo he preguntado, no solo a médicos de familia, a pediatras, ginecólogos, a cardiólogos, todos me han contestado lo mismo, ¿no? Bueno, la diversidad de opiniones no sé si tendrá alguna correlación estadística, pero vaya tela, y hay algunas que son absolutamente impronunciables en este foro. Pero en resumidas cuentas, a mí me daba la sensación de que así es como se sienten los profesionales a la hora de plantearse una actividad investigadora, como si tuvieran encima la bola del mundo, y no solo por las condiciones laborales. No es eso, no me gusta llorar más por nuestras condiciones laborales, que serán como sean, pero ya las iremos cambiando, sino también por la dificultad de financiación, por la dificultad de gestión de las ayudas, por la dificultad burocrática de solicitudes de los proyectos de investigación.
Todo eso hace que a veces excelentes profesionales que querrían incorporarse a ese círculo de investigadores y círculo en el que a veces ellos sienten que es muy difícil entrar, se ven casi hundidos por el peso a veces imaginario de lo que plantean, ¿no? Bueno, pues es verdad que no solo desde el punto de vista de la medicina de familia española, sino de la medicina de familia internacional, para nosotros es un compromiso la investigación. En los estatutos de la Sociedad Española así se contempla, y se contempla algo que creo que a nosotros nos debe abrirnos mucho los ojos y producirnos una cierta inquietud para llegar a todo eso que se dice ahí. ¿En colaboración con quién? Bueno, pues con las administraciones públicas, con los centros de salud, con hospitales, con colegios de médicos, con facultades de medicina, con otras sociedades científicas, algo que desgraciadamente creo que hemos ido perdiendo una oportunidad en estos últimos años y que se nos plantea como una exigencia casi inmediata. Porque es verdad, esta mañana cuando voy a hablar de tamaños muestrales, es verdad que hay algunos hospitales que tienen un tamaño muestral muy grande, pero tamaño muestral grande de verdad es nuestro, que casi es el tamaño poblacional. Nosotros sí que tenemos, y si me lo permitís así, sé que desde el punto de vista ético no se puede decir, los pacientes sí que son nuestros, y además son nuestros en unas condiciones excelentes para poder producir investigación, no solo en aquellas cuestiones más prevalentes, que por supuesto diabéticos, hipertensos, enfermedades endocrinas, cardiovasculares, salud mental, los tenemos perfectamente diagnosticados, tipificados y codificados en nuestras consultas, de manera que tenemos una herramienta excelente, sino también enfermedades raras. Yo a un neurólogo amigo mío, bueno, pues le decía, sí, tú tendrás 2 o 3 enfermedades de estas, pero es que nosotros, como médicos de familia, las tenemos todas, si somos capaces de establecer de verdad una red de conocimiento. Bueno, porque nosotros estamos obligados a generar conocimiento y capacitación sobre todas estas cosas, pero también sobre investigación de medicamentos en entorno poblacional. Eso de los estudios fase 4, sinceramente a mí, y Antonio, no va por ti esto, me molesta mucho que se identifique a los estudios en fase 4 con eso que se llamaba antes estudio siembra, que me parece sinceramente una ofensa para los profesionales ahora, ¿eh? A mí nadie tiene que sembrarme nada, yo no soy un caldo de cultivo para que nadie me siembre nada, ¿no? Pero sí que estamos en una posición excelente para hacer estudios de medicamentos en entornos poblacionales. Nos movemos ahí, es nuestro entorno. Estudios de cumplimentación, adhesión y seguimiento de tratamientos médicos, bueno, pues, ¿quiénes lo vamos a hacer mejor que los médicos de familia? Y así se recoge en el plan estratégico. Intenta ir acelerando. Venga, voy a hacer un poquito de propaganda de Senfi y en un minuto voy a comer coco con lo de Senfi. ¿Y por qué? Porque, bueno, la Sociedad Española de Medicina de Familia somos ya 20.000 médicos de familia en toda España. Somos una sociedad federada y, como tal, tenemos la ventaja de haber establecido una red de investigación en atención primaria que coge prácticamente toda España y que tiene esas distintas áreas de investigación en la que estamos elaborando ya todos estos proyectos que han estado en marcha y otros que van a seguir en marcha durante los siguientes años. ¿Qué nos falta? Enrique, me pedías los retos, ¿no? ¿Qué retos tienes? ¿Te acuerdas hace 3 días cuando me llamaba? Bueno, pues esto es lo que tenemos, pero ¿qué nos falta? Nos falta muchísimo. Nos falta facilitar la investigación independiente. A mí independiente es una palabra que me gusta, sí, me gusta la independencia, que no tiene nada que ver con lo no comercial. Yo puedo ser absolutamente independiente teniendo la financiación de la industria, por supuesto que sí, pero mi independencia de unos y de otros, y a veces de nosotros mismos, creo que sí que es un valor, ¿no? Facilitar la investigación observacional, por supuesto, es la nuestra, pero también la experimental a través de los ensayos clínicos. Esto es esencial. Tenemos que generar sinergia entre distintas sociedades científicas, mucho más allá de aquellas tonterías que a veces nos diferencian, pero también generar contactos, como estamos haciendo aquí, con otras sociedades científicas, con el sistema sanitario público de Andalucía y español, como fuente de financiación, claro que sí, pero también para establecer acuerdos de priorización en la investigación. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son aquellas preguntas que tenemos que resolvernos, que tenemos que hacernos para ser resueltas, y ahí tenemos que contar con el sistema sanitario público. También tenemos que contar a la hora de hacernos preguntas con ellos.
Por supuesto, con la industria farmacéutica, y creo que en lo del entorno de transparencia me parece que en una jornada de ética no había ni que ponerlo. Pero bueno, siempre queda bien. Pues por supuesto que tenemos que tener transparencia con la industria, con la administración, con nuestros pacientes y con otras sociedades científicas. Pues bueno, con asociaciones de ciudadanos y de pacientes. Hay muchas asociaciones de ciudadanos y de pacientes que estarían encantados de colaborar en la financiación y en la puesta en marcha de ensayos clínicos. Creo que tenemos ahí, si me permitís la palabra, aunque está fea, un filón, una veta de colaboración que quizás no hemos explorado suficientemente, con proyectos de investigación internacionales, favorecer el acceso de los grupos de investigación, generar redes de grupos de investigadores. En la española ya tenemos el REDIAP y dentro de poco, y gracias al trabajo de Manolo Gálvez, vamos a tener la red de centros de investigadores de Andalucía. Tenemos que liderar, tenemos muchos líderes y antes nos lo comentaban, tenemos muchos líderes de investigación, pero que están cada uno en su ambiente, cada uno en su reducto, a veces en su cubículo, y nos da la sensación de que se relacionan poco. Y tenemos que relacionarnos a través de los grupos de trabajo específicos de cada sociedad científica. Y desde SANFI tenemos la idea, lo que ocurre es que es muy difícil, de organizar unas jornadas específicas de investigación de las sociedades científicas en Andalucía. Lo siento haberme extralimitado en mi tiempo, pero creo que aquí sí que tenemos que dejar volar todos la imaginación, porque las sinergias son difíciles, pero son posibles. Muchas gracias. A continuación, Nuria González Trimállez, que es la jefa de investigación clínica en oncología de Pfizer, nos dará la visión de la industria farmacéutica. Nuria es licenciada en farmacia por la Universidad de Navarra. Trabajó como investigadora básica en el Hospital Ramón y Cajal hasta 1997, cuando entró ya en el Departamento de Investigación Clínica de SEARLE. A continuación siguió en Pfizer y desde el año 2004 es la jefa del área de oncología de Pfizer para investigación clínica. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, por tu introducción y gracias a la organización por invitarme a estar aquí y contaros, espero que algo nuevo. Después de 2 días de intensa, de compartir tanta información en estas jornadas, espero ofreceros algo nuevo, o al menos desde un punto un poco diferente, que es el de una compañía biomédica internacional. Durante mi exposición os voy a hablar de los retos a los que se enfrenta la industria farmacéutica en su misión de de desarrollar medicamentos innovadores que supongan un beneficio clínico para los pacientes y para la sociedad, teniendo en cuenta el alto coste que esto supone. Este coste a veces te paras a pensar y dices, ¿está realmente justificado? ¿Se podría optimizar? La industria farmacéutica está buscando maneras, buscando soluciones para poder disminuir este coste y poder ser más eficientes. Os voy a enseñar que la tendencia es hacia la globalización de la I+D. Además, hablaremos del entorno regulatorio y os comentaré algunos datos que algunas gráficas han aparecido ya son datos recientes del proyecto BEST, para que veáis cómo estamos. Lo que os comentaba, los gastos en I+D en industria farmacéutica continúan creciendo de manera ya insostenible y, sin embargo, la productividad cada vez es menor. Es especialmente relevante en Europa. Aquí simplemente con estos gráficos lo único que os quiero mostrar, las columnas naranjas representan Europa. Esto es la inversión en millones de euros, cómo va creciendo a lo largo de los años, y esto es el número de entidades que salen al mercado. Como veis, cada vez cuesta mucho más dinero conseguir llevar un medicamento al mercado. Yo me voy a centrar en la parte de los ensayos clínicos, que es en donde yo tengo la experiencia. Aquí se ha hablado de muchos tipos de investigación.
En cuanto a la inversión, la mayor parte se la lleva esta etapa, las fases 1 a 3 del desarrollo clínico, que es casi el 50% de lo que se invierte en I+D. Realmente es aquí donde yo voy a proponer alguna manera de poder reducir estos costes. Con este panorama, ¿cuáles son los retos de la industria farmacéutica? ¿A qué se está enfrentando? El mercado es muy global y es altamente competitivo y la innovación cada vez es más difícil. Además, estamos en un entorno regulatorio muy exigente, con altos estándares de calidad, de adherencia al protocolo. Los estudios cada vez son más complejos. Se necesitan datos muy robustos para conseguir apoyar el registro de un medicamento. Entonces, la industria lo que está haciendo es adaptarse. Hemos pasado de un modelo blockbuster en el que se desarrollaba un fármaco que se utilizaba pues, en un alto número de pacientes, tenía un importante retorno de la inversión. El 30% de las ventas, en el caso de Pfizer, se dedica a I+D. Te permitía contar con los recursos pues, para seguir desarrollando medicamentos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? La sociedad necesita también que trabajemos en patologías que son nichos, que no hay tanta población de pacientes y además es donde realmente hace falta encontrar nuevos medicamentos, nuevas alternativas terapéuticas. Es el modelo que se llama de niche buster. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí todavía es mucho más arriesgado la inversión que hay que hacer para desarrollar estos medicamentos es muy alta, hay más riesgo. Lo que ocurre, la industria lo que está haciendo pues es aumentar las actividades de licencia, compra a empresas pequeñas biotecnológicas, fármacos que están todavía por desarrollar. Una empresa farmacéutica grande cuenta con los recursos, entonces lo que hace es hacer el desarrollo clínico y comprobar si realmente pues puede llegar al mercado. Además, se están fomentando las colaboraciones en I+D. Ya cada vez es más frecuente que diferentes promotores se unan entre ellos para hacer codesarrollo de los fármacos. También se buscan estrategias de colaboración, innovative partnerships se llaman, pues trabajar, por ejemplo, con Clinical Research Organizations, que son, sabéis, empresas que están especializadas concretamente en hacer ensayos clínicos. Se está atendiendo también a dejarles a ellos esta parte del trabajo porque son los especialistas. Y, pues fusiones, adquisiciones a pequeña escala, etcétera. Con todo esto que os estoy explicando, podéis imaginar que la industria está intentando buscar la manera pues, de reducir estos costes en investigación y se está tendiendo a la globalización. Se compite en calidad, costes y rapidez. Ya en el año 2008 salía esta publicación. Aquí ya se empieza a ver la tendencia hacia la globalización. En color azul son los países que se llaman desarrollados, los países tradicionales donde siempre se ha hecho ensayos clínicos. Los verdes son los emergentes. Cuando se hace una clasificación por el número de centros que participan en ensayos clínicos, podéis ver que los primeros puestos están en los países desarrollados y España, en concreto, pues está en una muy buena posición. Es el quinto país que participa en investigación clínica. Os hago un apunte porque es algo de lo que estamos muy orgullosos en mi departamento. En el año 2009 y 2010, en Pfizer España, conseguimos alcanzar el segundo puesto, detrás de Estados Unidos, en el número de ensayos clínicos que se hacían en España. Superamos al resto de países. Esto demuestra pues, el alto potencial que hay aquí para hacer ensayos, la calidad de nuestros investigadores y que realmente pues, tenemos el potencial. Pero lo que está ocurriendo es que cuando tú ordenas los países en cuanto al crecimiento, número de centros que participan, podéis ver que ya el color verde se lleva los primeros 25 puestos.
Y por detrás aparecen los países desarrollados. Se ve que está tendiendo a aumentar la investigación en estos otros países. De nuevo, pues bueno, resaltar la posición de España. Es el primer país de los desarrollados que es el que menos está decreciendo de momento, aunque la tendencia ya vais a ver que es a ir perdiendo competitividad. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis cómo estamos en este momento. En el 2010, el número de pacientes adjudicados a los países desarrollados es del 68% y en los emerging countries es del 31,7%. ¿Vale? Podéis ver que África, Latinoamérica, Asia, Europa del Este tienen una cuota más o menos del 31,7%. Pero ¿qué está ocurriendo? Esto es hacia dónde vamos. Se tiende a buscar centros de alta calidad y que puedan proporcionar muchos pacientes, que sean rápidos, que sean coste efectivos y bueno, que esta velocidad no afecte a la calidad. Y a lo que se está tendiendo es a que el 60% de los pacientes vengan de estos países emergentes en detrimento de la investigación en los nuestros. Nada, bueno, simplemente resaltaros, la industria está buscando nuevas alternativas para dinamizar los ensayos. Europa compite con estos mercados emergentes, proporcionan más pacientes en menor tiempo y tenemos que buscar alguna solución, simplificar la burocracia. Se está tendiendo a buscar centros especializados en ensayos clínicos, a la profesionalización de los ensayos clínicos. En cuanto al entorno regulatorio, simplemente mostraros en este gráfico, este es el número de principios activos autorizados en España a lo largo de los años. En el 2010 solamente hay datos hasta mitad del año, pero en cualquier caso podéis ver cómo está disminuyendo este número de medicamentos que se aprueban en nuestro país. Pero bueno, para tampoco dar un mensaje negativo, sí que quisiera explicaros un momento estos gráficos. Aquí lo que se está viendo es el número de presentaciones de ensayos clínicos en Europa desde el 2006 al 2009. Esto ha sido un ejercicio que ha hecho la agencia francesa y bueno, aquí sí que podemos ver que la participación de España pues es importante y se encuentra ahora mismo en el cuarto lugar. En el 2009 se encontraba en el cuarto lugar en cuanto a participación en ensayos y sí que había un crecimiento, mientras que el resto de países veis que todos han disminuido con respecto al año previo, pues España todavía está atrayendo ensayos. Respecto a la fase 1, pues de nuevo podemos ver que España no se queda atrás en cuanto a participación en ensayos. Y en fase 2 lo mismo, aquí es mucho más marcada el crecimiento. De hecho, creo que aquí es en la realización de ensayos de fases tempranas, creo que es donde España y Europa puede tener una oportunidad. Quizás no podemos competir con el número de pacientes que pueden proporcionar los países emergentes, pero sí que podemos ofrecer investigadores con gran calidad, gente muy profesionalizada y bueno, quizás aquí sí que podemos ver una manera de mantener la investigación y no perder esta oportunidad de poder trabajar de primera mano con moléculas nuevas que no se sabe si tendrán éxito o no, pero al menos ofrecemos a nuestros pacientes una alternativa, una opción adicional a lo que hay comercializado y que bueno, pues siempre es un beneficio. Respecto a los estudios en fase 3, pues bueno, vamos un poco a la baja, como podéis ver, y estudios fase 4. Pero ¿qué está ocurriendo? Las autoridades regulatorias cada vez son más exigentes en la realización de los ensayos clínicos. Aquí esto es como la FDA se presenta. La FDA debe ser vigilante, estratégica, rápida, visible. Cada vez está más focalizada, está dedicando muchísimos recursos
a controlar lo que está ocurriendo en cuanto a la realización de ensayos clínicos, y esto está obligando a focalizarse aún más en la calidad. Y bueno, vosotros como comités éticos pues tenéis también una parte de trabajo aquí seguramente, ya que hay que garantizar la calidad de la investigación. Hay un gran incremento en auditorías y bueno, en inspecciones también. Y bueno, aquí con esto lo que os quiero mostrar es que ya se empieza a cuestionar si realmente la directiva ha cumplido con las expectativas de armonización y bueno, si realmente está suponiendo un aumento en la eficiencia de los ensayos clínicos que se realizan en Europa o no. De hecho, bueno, pues se están ya reuniendo la Comisión Europea para ver si es posible modificar esta directiva y bueno, lo que veis aquí, eliminar disfunciones en su aplicación, mejorar la coordinación en las aprobaciones y, en definitiva, ser más eficientes. Respecto a los datos del proyecto BEST, supongo que todos sabéis lo que es. Es un proyecto, además ayer se comentó rápidamente, es un proyecto estratégico impulsado por la industria farmacéutica con el objetivo de impulsar la inversión en I+D a través de objetivar y monitorizar la situación de los procesos que llevamos a cabo en investigación clínica en España e identificar prácticas y tomar medidas para mejorar la eficiencia y la competitividad. Porque de esto se trata, de ser competitivos para poder atraer o al menos no perder demasiado las inversiones que se realizan en nuestro país. Os voy a mostrar datos en cuanto a tiempo y a reclutamiento de pacientes. Me voy a fijar sobre todo en el tiempo global de inicio, que es desde que el protocolo se recibe hasta que se incluye el primer paciente. Y luego estas son las fases intermedias, como es la de preparación de la documentación que se requiere para hacer el envío al comité, el tiempo del dictamen del comité ético. Aquí se solapa con el tiempo necesario para la obtención del contrato. Y luego, bueno, desde que ya el centro está preparado para incluir hasta que se incluye el primer paciente. Aquí lo que podemos ver, además ya lo había apuntado Antonio, estos datos demuestran lo que él ha dicho. Realmente los comités éticos lo están haciendo muy bien. Creo que han llegado a su tope de eficiencia, tal y como está regulada la gestión de los ensayos clínicos. En cambio, sí que hay áreas de mejora en lo que se refiere al contrato, sobre todo, que es la línea esta naranja. Veis que se requieren 119 días para la obtención. Desde que se hace la submisión al comité hasta que se obtiene el contrato se necesitan 119 días. Veis aquí que ha experimentado una mejora, pero bueno, aún así es un tiempo que nos está añadiendo retrasos a la hora de empezar un ensayo y realmente creo que aquí sí que se podría seguir trabajando. Y además, la parte de documentación. Desde que se llega el protocolo con todo el resto de documentación anexa que se requiere, etcétera, hasta que se puede hacer la submisión, el tiempo en traducir el protocolo, en cumplir con todos los requisitos de los comités, que generalmente van en la misma línea pero no son iguales, con lo cual tienes que ir adaptando cada uno de ellos, etcétera, y luego encima pues la alimentación de presentar del 1 al 5 hace que aquí también perdamos un mes de tiempo. Con esto voy a comparar la situación de España con respecto al resto de países. Se comparan medianas y me voy a fijar también en el tiempo de iniciación y voy a destacar el tiempo de preparación. El tiempo de preparación va desde la aprobación del comité hasta que el centro se hace la visita de inicio. Aquí es donde se engloban los contratos. Respecto a la etapa de iniciación, España sería el 0. Todos estos países son mucho más rápidos que España y estos van por detrás.
De los 27 países que se están analizando, en 15 se tarda menos que para comenzar un ensayo que en España. Nuria. Y luego en el desglose de la... Nuria. Sí, voy. En el desglose de la... Perdona, Nuria, hablando de tiempos, sí. Vamos a aligerar el tiempo. Vale. La etapa de preparación, como os comentaba, veis el ranking de España pasa al puesto número 21. Bueno, esto simplemente es el diferencial que hay entre los países europeos y España. Veis que aquí hay un espacio de casi mes y medio. Y luego otro área en el que tenemos que trabajar es la tasa de reclutamiento. El número de pacientes reclutados con respecto a lo que se compromete España es el 76%. Y bueno, esto ya ha salido para que veáis la distribución en las comunidades autónomas. Andalucía tiene realmente una participación muy importante y además, si os fijáis, cumple con el número de pacientes al que se compromete. Y ya para acabar, en la comparación del número de pacientes que aporta España por centro, estamos casi en el último lugar. Las conclusiones que os quiero presentar: el mercado farmacéutico es muy competitivo y la industria está bajo presión, con lo cual se necesita mejorar en la calidad, rapidez y contención de los gastos. Son imperativos estratégicos. Como búsqueda de la dinamización, se está tendiendo a la globalización. Competimos con países emergentes, pero creo que hay una oportunidad en las fases tempranas. Hay un aumento significativo de las auditorías regulatorias globales e inspecciones en la búsqueda de la calidad y la protección de los sujetos participantes en los ensayos. Y bueno, pues ves que es una herramienta muy potente que nos ayuda a saber dónde estamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer para que España mantenga esta competitividad en la participación en ensayos? Hay un amplio espectro de mejora en cuanto a los tiempos, sobre todo el tema de contratos y además el número de pacientes que incluyen nuestros centros. Hay un 20% de los centros españoles que se quedan a 0 pacientes. Esto es algo que no se puede, que es complicado de mantener. Se necesita un mayor enfoque y reconocimiento hacia la investigación clínica por parte de las instituciones, profesionalización de la investigación clínica, ya que pues hay pocos recursos y poco tiempo, se compagina con la carga asistencial. Los centros no están profesionalizados y se colapsan y hay mucha competencia de ensayos. Y pues sería importante conseguir un acercamiento de posiciones entre administración e industria. Intentar mejorar los procesos operativos y de esta manera quizás conseguiremos que España mejore sus estándares y mantenga la situación competitiva. Bueno, pues muchas gracias y con esto acabo. Gracias, Nuria. Bueno, vamos un poquito mal de tiempo, pero yo creo que si podemos hacer alguna pregunta, alguien de la audiencia está interesado en hacer alguna pregunta. Hola. Buenos días. Mira, mi nombre es Pompeyo Viciana. Yo soy jefe de sección de enfermedad infecciosa en el Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, yo creo que en los últimos 20 años creo que he hecho más de 40, he participado en más de 40 ensayos clínicos, algunos promocionados por mí y la gran mayoría promocionados por la industria. Mi área de actuación es infección VIH-Sida, ¿vale? Yo la pregunta se la quería hacer, me ha gustado la mesa global y era a Antonio como representante del comité, porque el objetivo de mis preguntas es de alguna forma que mejore la relación, porque llevamos 2 días hablando de investigación y apoyándonos en los investigadores. En la figura mía como investigador es la que quiero hacer. Los 2 temas que es lo primero la aprobación y la segunda pregunta es para el tema de los contratos. El sistema de la aprobación, aunque Nuria ha dado una cosa, yo creo que es algo diferente. La industria, cuando tiene un ensayo clínico, lo primero que hace es que contacta con un investigador local y le manda un documento que nos hace exigir firmar lo que se llama el consentimiento de confidencialidad, en el cual nos piden si estaríamos interesados o no en participar en ese ensayo clínico. O sea, cuenta directamente con los investigadores locales. Nosotros les decimos, sí, oye, estoy dispuesto a participar y además te ofrezco tanto número de pacientes. A partir de allí,
es cuando se empieza a enviar el protocolo a los comités. ¿Qué ocurre y dónde va el problema que yo veo en un momento dado? Que es que cuando, por ejemplo, el comité regional no aprueba un ensayo clínico, cuando ha sido aprobado no solamente por otros ensayos clínicos de España, sino incluso por autoridades europeas en los multinacionales. A partir de ese momento, al investigador no se nos contacta. Entonces, yo pediría que, de alguna forma, desde el comité regional hubiera un algo que contactara con el investigador local y dijera, oye, vamos a rechazar a no ser que tú vengas a contarnos aquí qué te parece. O que, de alguna forma, el motivo del rechazo también lo conociera el investigador local. Es una opción que creo que no está valorado, no está en el decreto y no está en ningún lado, y de alguna forma nos deja como fuera. Y bueno, aquí parece que somos importantes, pero después nos deja fuera. La segunda cosa es el contrato. El contrato, siempre estáis hablando del contrato, pero no habláis del contrato. No habláis nada más que del contrato de dinero que firma el centro con el promotor, con la dirección del centro. Pero ¿qué ocurre? Que la industria nos dice, no, mire usted, es que usted es el investigador principal. Usted tiene que firmar un contrato privado en el que diga que usted va a cumplir la ley y dice, no, mire usted, es que en el decreto no dice que yo tenga que cumplir un contrato privado, pero nos pasan un contrato privado. Hombre, afortunadamente Rocío Aguilar nos soluciona muchas cosas porque realmente es un contrato que lo debería de leer un abogado y protegernos, y él no nos protege. Esa es la segunda cosa que me gustaría que la pensarais y la valorarais para intentar resolverla y no dejarnos tirar la estacada. Gracias. Bueno, sí, en Andalucía lo que tenemos es el reconocimiento mutuo entre los comités entre los antiguos 15 comités de ensayos clínicos, de tal manera que efectivamente cuando un comité entendía que el estudio no debería aceptarse, pues por no aportar al conocimiento científico, por estar en cuestión aspectos éticos del mismo, pues entonces es reconocido por todos y por tanto no se hace en Andalucía, lo cual es una decisión que como es una decisión importante y bastante debe estar lo suficientemente meditada. Lo que pasa es que nosotros en el comité con quien nos relacionamos es con el que nos lo envía. Nosotros nos relacionamos con el promotor y es el promotor al que nosotros tenemos la obligación de exponerle lo más claramente y lo más detalladamente aquellos motivos por los que nosotros entendemos que ese estudio no debe ser realizado en Andalucía. Por tanto, la relación que el promotor tenga con el investigador es una relación que nosotros no entramos en ese aspecto. Pero sí que has mencionado un aspecto importante que es poder ser oídos una vez que esa decisión importante es transmitida. Esa posibilidad es que existe. Es decir, que es que por nuestra parte, una vez que se emite el correspondiente informe no favorable, existe la posibilidad, y de hecho en muchas ocasiones se hace, cuando se fundamenta el poder realizarla, el que el promotor y las personas que considera el promotor que deben venir a defender ese estudio, y en muchas ocasiones ha sido el investigador, que venga a defender aquellos aspectos que considera que nosotros debemos de revisar porque el estudio es conveniente. Entonces, tanto esa opción existe. Si lo que vas a comentar es que no es suficientemente transparente o conocida, pues entonces, pues sí, Pompeyo, posiblemente tenga razón y que tengamos que hacer un esfuerzo de decir que esa posibilidad pues está a vuestra disposición, del promotor, ¿de acuerdo? Que es el que realmente a nosotros nos pide una aprobación. Con respecto al contrato, no me ha dado tiempo de comentarlo antes, pero sí que en breve, muy en breve, por parte de la Fundación Progreso y Salud y de la Consejería, pues se ha modificado el contrato actualmente existente. Seguramente se aprobará en la reunión del Comité Coordinador de Andalucía ese modelo de contrato para ver los aspectos y los aspectos éticos, valorarlos y se pondrá en funcionamiento. Pero es que tú me has hablado de algo que yo no sé. Y tú me has hablado de algo que no puede ser. Por tanto, en eso no entramos. Se dio una instrucción muy concreta. Existe un solo contrato en la relación con el promotor. Y es el contrato económico, que se incluyeron algunas cláusulas, como las que tú has mencionado, de propiedad intelectual por considerarla especialmente importante. Pero el investigador ya firma el contrato con el promotor cuando firma el protocolo del que se hace responsable. Y no entendemos de otros contratos, porque esos contratos no pueden existir. Y sobre todo si no son públicos. ¿De acuerdo? Y si tienen algunos aspectos que efectivamente deban valorarse. Y eso
se comentó pues que efectivamente que no deben hacerse. Si realmente se hacen y por parte de la Fundación se está dando un apoyo para esa relación, digamos, entre investigador y promotor, y se considera por parte del centro, pues bien, pero nosotros eso ni lo regulamos, ni entramos, ni la conocemos, ¿eh? Si la conociéramos seguramente la pediríamos. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia y damos por finalizada esta mesa y ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.